Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a una nueva semana. Dios me los bendiga. Les envío pues un fuerte abrazo a la distancia. Estamos empezando pues y de esta manera vamos a presentar las actividades que están programadas para esta semana. Recordándoles que ya empezamos un nuevo proyecto. Estamos empezando el proyecto 6. En este momento se los voy a compartir pantalla para que ustedes puedan pues visualizar cuáles son las actividades para esta semana. ¿Ya? Como ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Empezamos con el proyecto 6, la semana 1, ¿verdad? Como lo está diciendo aquí, actividades de la semana 1, ¿verdad? El tema para esta semana es Ecuador, país plurinacional e intercultural, ¿verdad? ¿Sabía usted que nuestro país era un país es un país plurinacional e intercultural? Entonces vamos a darle la información para poder saber un poco más del tema. Actividad 1, mi tierra, el Ecuador. Lee la siguiente información. Vamos a leer esta información que me propone pues la ficha y dice aquí, las comunidades, ¿verdad? Tenemos aquí las comunidades, los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿verdad? El pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano. Todos ellos es un país, es Ecuador, ¿verdad? Y dice aquí, único e indivisible, no es dividido, no es que ellos son de otras personas diferentes a nosotros, todos somos un país, son nuestros hermanos ecuatorianos, ¿verdad? Es por esta razón que el Ecuador es considerado un país plurinacional. Entonces, ¿por qué somos considerados un país plurinacional? ¿Verdad? Porque en nuestro país, pues, hay diversidades de culturas, ¿verdad? Es por esta razón que el Ecuador es considerado un país plurinacional e intercultural. Cada uno de nosotros tenemos costumbres diferentes, ¿verdad? Con una gran riqueza y diversidad de expresiones, ¿verdad? Tales como la vestimenta, ¿verdad? Tenemos también diferentes formas de vestirnos, diferente lengua en nuestro país. Usted recuerda, en nuestro país tenemos varias lenguas ancestrales, ¿verdad? Como el quichua, el shuara, ¿verdad? Más adelante estaremos viendo un poco de ello, ¿verdad? Y dice aquí, forma de alimentación también en nuestro país hay una diversidad de gastronomía, ¿verdad? Música, también hay diversidad de música. Usted tal vez en algún momento los ha bailado en escuela, ¿verdad? Hay, dice, artesanías, creencias y maneras de divertirse, entre otros. Esta actividad se suman de personas extranjeras que han elegido nuestro país para vivir, ¿verdad? Aparte de eso, en nuestro país también viven personas extranjeras, ¿verdad? Contesta de forma oral las siguientes preguntas. Para ello debe observar la imagen que se encuentra en la parte derecha de la diapositiva, esta imagen que estoy indicando con el cursor, y va a contestar de manera oral. No tiene que ir a escribirlas. ¿Qué puedes observar en la imagen? Ahora vamos a ver, ¿qué observamos en esta imagen? Primero, ¿qué vemos en la imagen? ¿Verdad? Yo puedo observar un árbol, donde en ese árbol pues hay personas, también hay un mensaje, ¿verdad? En un círculo ahí está un mensaje, ¿verdad? Puedo observar también eso, ¿verdad? Eh, dice donde hay personas de diferentes etnias, también puedo observar eso, ¿verdad? ¿Qué entiendes por interculturalidad? Usted va a escribir, pues, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por interculturalidad? Ya estuvo leyendo el texto anterior, ¿verdad? Podemos decir que la interculturalidad, bueno, una idea que se me viene aquí a la mente, es la interacción, pues, entre personas o grupos con diferentes identidades culturales o tradiciones, ¿verdad? Tal vez hasta con diferentes vestimentas, pero no quiere decir que no pertenezcan a nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una interculturalidad, ¿verdad? Es una interacción entre personas o grupos de diferentes identidades culturales y tradiciones. Podríamos conceptualizar así. Usted me puede dar otro concepto, ¿verdad? Tal vez un poco más ampliado, ¿verdad? De lo que es la interculturalidad para usted. ¿Qué mensaje te deja la frase de la imagen? ¿Cuál es la frase que está en imagen? Bueno, ahí dice una frase, dice, unidos en la diversidad. ¿Qué mensaje le deja esa frase? Unidos en la diversidad, ¿verdad? Debemos hacer diferencia entre un hermano de la sierra o de la Amazonía, de repente porque tienen un habla diferente o tienen una vestimenta diferente, deberíamos hacer una división. No, ¿qué mensaje nos deja? Ese mensaje nos deja, ¿verdad? Que aparte de que por mucho que tengamos pues diferentes culturas, ¿verdad? Diferentes formas de vestimenta o de habla, ¿verdad? No quiere decir que
debemos estar divididos, sino que debemos estar unidos, ¿verdad? Amarnos, respetarnos, respetar las culturas y las costumbres de cada pueblo, ¿verdad? Usted va a decirlo con sus propias palabras también. ¿Sabías que la convivencia entre personas con diferentes costumbres, ¿verdad? Las sierras tienen su costumbre, la Amazonía también tiene su costumbre, tiene su lengua, ¿verdad? No debería ser motivo de un conflicto social, ¿verdad? Hay muchas ocasiones, y a veces muy lamentable, ¿verdad? Cuando hay discriminación, ¿verdad? De repente cuando una persona de la sierra viene a la costa, surge un poco de discriminación. Esto no debe existir. Somos un solo país y deberíamos sentirnos orgullosos, pues, de tener una diversidad cultural, ¿verdad? Diversidad de lengua. Entonces, no debe haber un conflicto social, sino más bien, dice, podrían convertirse en interacciones para aprender de los demás, ¿verdad? De repente, aprender las lenguas indígenas, ¿verdad? Ahí podría haber ese apego, ¿verdad? Para poder también aprender de ellos, ¿verdad? Más no hacer una división. Esto les puede ayudar a contestar la pregunta. El mensaje dice unidos en la diversidad. Dice, además dice, juntos lograr construir ese Ecuador que todos soñamos y así contribuir con el desarrollo de nuestra querida patria. A esto llamamos interculturalidad. Mira, aquí hay un concepto amplio de lo que es la interculturalidad. También se puede ayudar con este texto, ¿verdad? Una vez que usted haya leído, ¿verdad? Estas preguntas, vaya contestado de manera oral, usted puede darse cuenta que no hay nada que registrar, pero sí me gustaría que de repente usted pegue imágenes, ¿verdad? Y conteste esas preguntas en el cuaderno para que así usted se le quede, ¿verdad? Y aprenda lo que es la interculturalidad, ¿verdad? Cómo saber, pues, respetar las diferentes costumbres y las diferentes lenguas que existen en nuestro país. Si de repente algún hermano ecuatoriano de la sierra, de la región de la sierra, va de repente a la escuela donde usted estudia, hay que respetar, hay que darles nuestro cariño, ¿verdad? Y aprender también de ellos. Entonces, usted va a contestar, si me gustaría que conteste para que haya una actividad registrada. Y luego, pues, tenemos una actividad adicional, ¿verdad? Hablando, pues, de la diversidad de culturas, también hablamos de la diversidad de gastronomía que tiene nuestro país, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar esta actividad donde vamos a desarrollar las estrategias para el desarrollo de la comunicación oral, ¿verdad? Esta estrategia que vamos a aplicar es observo, pregunto y aprendo. Esa es la estrategia que vamos a trabajar, ¿verdad? Observo, pregunto y aprendo. Observa atentamente los gráficos y responde a la siguiente pregunta. Primero voy a observar atentamente el gráfico, los gráficos que me aparecen allí, ¿verdad? Y contestamos. ¿Qué saben sobre estos platos? ¿Qué saben ustedes acerca de estos platos? ¿Verdad? No lo voy a contestar yo porque estaría desarrollando la actividad. ¿Qué les gustaría saber de lo que han observado? Por ejemplo, si yo observo estos platos, puedo ver que son diferentes platos, ¿verdad? Que no todos se los prepara en una región. De repente son platos de diferentes regiones, ¿verdad? Platos típicos de diferentes regiones, ¿verdad? Podría decir. También pues, me gustaría saber la receta de todas esas delicias que vemos allí, ¿verdad? Porque de repente no sé preparar todos esos alimentos, ¿verdad? Están deliciosos. ¿Cómo podría saber más de este tema? ¿Cómo podríamos saber más acerca de estos platos típicos? ¿Verdad? Usted puede investigar, ¿verdad? ¿Qué te impresionó más sobre lo que observaste y por qué? ¿Qué te impresionó? Mira, ve, en nuestro país se preparan todos estos platos, estas delicias se preparan en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué me impresionó? A mí me impresionó la diversidad de platos típicos que existen en nuestro país. Eso me impresionó a mí, la diversidad gastronómica que hay en nuestro país. ¿Qué preguntas te harías al respecto? Por ejemplo, yo me podría hacer una pregunta. ¿En qué región de nuestro país pues, es típico lo que es el hornado? ¿Dónde es típico ese plato, la cazuela o el cuy? ¿Verdad? Podríamos preguntarnos. Usted también se pregunta, uy, mamá, ¿y dónde es típico el plato del cuy? ¿En qué parte de la región de nuestro país se prepara el cuy? ¿Verdad? Entonces podría hacerse una pregunta a usted para poder responder esta pregunta, ¿verdad? La siguiente página que vamos a trabajar para la siguiente actividad, mira, dice, muestra el gráfico a tu familia. Formula pregunta, escucha sus respuestas y escríbelas en tu cuaderno. ¿Verdad? Usted va a escribir sus respuestas, las preguntas y las respuestas de estas preguntas, ¿verdad? Porque me dice que su familia le va a formular esas preguntas. De repente usted le va a hacer preguntas y ellos van a responder y usted lo va a registrar en el cuaderno. ¿Verdad? Dice aquí, por ejemplo,
¿Cuál de estos platos típicos los preparan en nuestra localidad? Usted puede hacer esa pregunta. ¿Cuáles de estos platos típicos elaboran en nuestra comunidad? Y su mamá le va a responder y usted va a escribir lo que su mamá le responda, ¿verdad? Otra pregunta. De todos estos platos típicos, ¿cuál te gusta más y por qué? Bueno, usted va a escribir la pregunta y le va a preguntar a su mamá de todos estos platos típicos, ¿verdad? ¿Cuál le gusta más y por qué le gusta más ese plato? Él le va a responder esa pregunta en su cuaderno. Otra pregunta es, ¿te gustaría saber más sobre la cazuela? Bueno, ahí debe responder a su mamá. Otra, ¿qué será una cazuela? ¿Sabe usted lo que es una cazuela? ¿Cómo define usted la cazuela? ¿Verdad? Si no lo sabe, lo va a investigar. ¿Qué ingredientes tendrá la cazuela? ¿Conoce usted cuáles son los ingredientes para preparar una cazuela? Le pregunta a la mamita. Si lo sabe, pues le ayuda a escribir, le pregunta cuáles son para que usted los escriba. De esta manera estamos terminando con las actividades, pues, del día lunes. Empezamos con las actividades del día martes, queridos niños. Hablemos de nacionalidades. Muy bien. ¿Cuáles son y dónde están? Junto a tu familia, lee la siguiente información. ¿Qué son las nacionalidades? Las nacionalidades son definidas como un conjunto de pueblos milenarios, ¿verdad? Anteriores e integrantes del Estado ecuatoriano que se autodefinen como tales. Tienen una identidad histórica, tienen idioma y culturas comunes. Viven en un territorio determinado regido por instituciones y formas tradicionales propias, ¿verdad? Tenemos el INEC en el 2010, ¿verdad? En Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas. ¿Sabía usted eso? Que en nuestro país existen 14 nacionalidades indígenas, como son los Achuar, los Confán, los Agua, los Quichua, ¿verdad? Aguad, el Quépera, el Chachi. Todas aquellas son nacionalidades indígenas que viven en nuestro país, que están en nuestro país, ¿verdad? Miren, somos un país rico, ¿verdad? En cultura, ¿verdad? Tenemos muchas nacionalidades indígenas, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, debemos aprender de ellas, ¿verdad? Son parte de nuestro país, ¿verdad? Son nuestros hermanos ecuatorianos, ¿verdad? Y es muy importante aprender acerca de estos temas, mis queridos niños, ¿verdad? Entonces usted va a leer este texto en familia para conocer un poco más de nuestro país, Ecuador. Continuando con las actividades del día martes, dice, conocer la historia de las nacionalidades del Ecuador es conocer nuestro origen, cuáles son nuestras raíces, nuestros orígenes, ¿verdad? Por ejemplo, en esta ocasión vas a conocer de la nacionalidad de los sáchilas. ¿Sabía usted algo acerca de los sáchilas? Pues hoy lo va a conocer si no lo sabía. Aquí vamos a detenernos a leer pues, lo que es la nacionalidad de los sáchilas. Esta nacionalidad está ubicada en la provincia de Santo Domingo, de los sáchilas, en el cantón Santo Domingo. Su idioma es el safiqui. ¿Qué significa verdadera gente o ser humano? Mire, eso significa safiqui. Los hombres sáchilas visten con un manto de algodón que tiene líneas blancas y negras o azules. Como parte importante de su presentación, los hombres pintan con achiote la parte posterior de su cabeza a manera de casco, acompañado con una pequeña corona de algodón que la llaman misil. Las mujeres usan mantas de colores vivos, ambos utilizan collares, pulseras en las manos y en los pies junto con cintas, ¿verdad? Una información muy importante lo que es la nacionalidad de los sáchilas, ¿verdad? Usted ya conoce ahora un poco de la información acerca de esta nacionalidad que viven en nuestro país, ¿verdad? Para ello vamos a realizar ahora la actividad, luego de haber leído estos textos muy importantes, datos muy importantes que usted los debería conocer como todo buen ecuatoriano, ¿verdad? Y dice, dibuja en tu cuaderno un hombre y una mujer sáchila, ¿verdad? Usted va a dibujar un hombre y una mujer. Para ello usted también puede investigar, de repente para internet, investiga los sáchilas, pone imágenes de los sáchilas y de repente puede guiarse para dibujar un hombre y una mujer sáchila. ¿Te gustaría realizar un autorretrato cultural? ¿Ah? Realiza un retrato de ti en tu cuaderno. Va a realizar un autorretrato de usted, ¿verdad? Al finalizar, coloca una descripción con los datos más importantes que te permitirán identificarte. Más o menos como la ficha que ustedes ven acá, se puede hacer su autorretrato, ¿verdad? Con datos importantes como yo soy, pone su nombre, mi nacionalidad es, cuál es su nacionalidad ecuatoriana, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? ¿Qué lengua habla usted, verdad? ¿Cuál es el lugar de su nacimiento?
¿Cuál es el lugar donde está residiendo actualmente? Por ejemplo, mire, mi lugar de nacimiento fue Quevedo, ¿verdad? Cantón Quevedo, pero ahora estoy residiendo en Babahoyo, vivo en Babahoyo. Y mi comida favorita, usted podrá ahí poner su comida favorita, pues mi comida favorita es, vamos a comer el ceviche, ¿verdad? Usted pone cuál es su comida favorita. Listo, esta es la actividad para el día martes, mis niños. En lo que es la actividad la actividad adicional del día martes, y se responde a la siguiente pregunta. Continuando con las comidas típicas de la primera parte que trabajamos el día lunes. Vamos a continuar con las comidas típicas. Responde a la siguiente pregunta. Para poder prepararla. Recuerden que anteriormente aprendimos acerca de las cazuelas, qué es la cazuela, ¿verdad? Y cuáles son los ingredientes para preparar la cazuela. Hoy vamos a continuar con esta actividad. Para poder prepararla. Primera pregunta que va a contestar en su cuaderno. ¿Qué debemos buscar? Si no sabemos preparar pues, la cazuela, mis niños, ¿qué debo de hacer para poder saber cómo se prepara? A ver, ¿qué buscaría usted para poder saber? Una receta, ¿verdad? Una receta, ¿verdad? Usted puede responder allí una receta. ¿Qué será una receta? ¿Sabe usted lo que es una receta? Bueno, pues usted me da un concepto ahí de lo que usted conoce que es una receta. ¿Qué se hace con la receta? A ver, ¿qué se hace con una receta? Escríbame ahí con su propia palabra. ¿Qué se hace? Si yo tengo una receta, ¿para qué me sirve una receta? ¿Qué hago con una receta? ¿Dónde encontramos una receta? ¿Dónde puede encontrar usted una receta? De repente, si yo le mando a investigar acerca de la cazuela, ¿dónde usted puede buscar esa receta de la cazuela? Bueno, me registra aquí su respuesta, ¿dónde puede usted encontrar la receta para hacer una cazuela, ¿verdad? Ya, hasta ahí las actividades, mis niños, para el día martes. Hasta el día martes, este videito está para actividades, dejo actividades del día lunes y el día martes, y eso sería todo, mis niños. Para el día miércoles tendremos un nuevo videito. Cuídense mucho, mis niños, sean muy responsables, trabajen con mucha motivación, con mucho esfuerzo, sea un niño responsable con sus actividades. Recuerde que tiene que enviarme las actividades diariamente para yo revisarlas y registrarlas. Así que un abrazo, mis niños, cuídense mucho, no olviden que si encuentran alguna dificultad en las actividades, escríbanme en el grupo para yo poder brindarle la ayuda que usted requiere. Dios me los bendiga, cuídense mucho, abrazos a la distancia.